A continuación veremos algunos principios de ventilación pulmonar, que es una función muy importante en fisiología respiratoria, definiendo ventilación pulmonar como el intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones, entre la atmósfera, o sea, lo que nos rodea, y los pulmones. A medida que el aire se mueve hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, viaja por regiones de alta presión a regiones de baja presión. Recordemos que solo vamos a ver los principios fisiológicos que establecen la entrada y salida del aire de la atmósfera en la que respiramos hacia nuestro cuerpo. Hay algunos conceptos físicos que vamos a repasar. Tenemos primero la ley de Boyle. La ley de Boyle establece la relación entre presión y volumen de un gas. La presión es causada por moléculas de gas que golpean las paredes donde están contenidas. La presión está relacionada con el volumen de ese gas. Cuando tenemos un mayor volumen, las moléculas de gas golpean las paredes con menos frecuencia, por lo tanto ejercen una menor presión. En cambio, cuando el aire está contenido en una cantidad menor de volumen, está a mayor presión. La presión de un gas es inversamente proporcional al volumen en donde está contenido. Durante una inspiración tranquila, el diafragma, el músculo principal de la respiración, y los músculos intercostales externos se contraen. Aumenta el volumen, por lo tanto disminuye la presión dentro de nuestro contenedor, que es la caja torácica y los pulmones. Ahí tenemos. Inspiración. Los músculos intercostales elevan las costillas, el esternón se mueve hacia adelante, el diafragma se aplana y se mueve hacia abajo. Luego se relajan. Luego se contraen. Inspiración, expiración. La aspiración es un proceso pasivo. El diafragma se relaja, los intercostales externos se relajan y la caja torácica y los pulmones, por sus propiedades elásticas, vuelven a su posición original. Esto disminuye el volumen dentro de la caja torácica, aumentando la presión dentro de ella y favoreciendo la salida del aire. Veamos todo esto en un solo ciclo. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Ahora, en el caso de una inspiración profunda, cuando necesitamos tomar mucho más aire, usamos contracciones forzadas de los músculos inspiratorios y accesorios para producir mayores cambios en el volumen de la caja torácica, tanto en la inspiración como en la expiración. En la inspiración utilizamos, aparte del diafragma y los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, que es un músculo que está en el cuello, y los escalenos, que también están en el cuello. En la expiración forzada o profunda, usamos los músculos abdominales, creo que eso empíricamente ya lo sabemos, oblicuos externo, interno y recto abdominal, y los intercostales internos. Ahí tenemos la inspiración forzada, aumenta mucho más el volumen de la caja torácica, y en la expiración forzada aumentamos mucho más la presión dentro de ella. Esta aspiración profunda es típica de los pacientes asmáticos. Si medimos la presión dentro del pulmón, este valor se conoce como presión intrapulmonar, también le llamamos presión intraalveolar. Entre cada respiración, si logramos medir esta presión, vamos a ver que esta presión llega a ser igual a la presión atmosférica, que es 760 milímetros de mercurio. Eso ya lo tenemos que saber. Vamos a observar qué sucede con la presión. Observemos este cuadrito mientras tomamos aire. La presión intrapulmonar está variando a medida que tomamos aire. Aquí terminamos de tomar aire. Se detuvo cuando se igualó la presión intrapulmonar a la presión atmosférica. Ahora, ¿qué sucede cuando vamos a tomar aire? La presión aumenta. La roja es la intrapulmonar, la atmosférica no cambia. La presión aumenta para luego descender e igualarse a la presión atmosférica y el movimiento de aire se detiene. Y esto ocurre en varios ciclos, repetidas veces.
Estas son las propiedades físicas que mantienen la adecuada ventilación de los pulmones. Pero veremos que eso se puede afectar enormemente. Tenemos otra presión dentro de la caja torácica llamada presión intrapleural. Esta no está dentro de los pulmones, esta está en la cavidad pleural que ya vimos. La presión intrapleural siempre es negativa. Le decimos negativa porque favorece la succión o la expansión de los pulmones para mantener los pulmones inflados. Es una presión denominada negativa. Y se debe a la tensión superficial del líquido alveolar que ya vimos, la elasticidad de los pulmones y la elasticidad de la pared torácica. Si alguno de estos factores se afecta, esa presión también se va a afectar. Ahí vemos la tensión superficial que tira el alveolo hacia adentro y fuerza a todo el pulmón hacia adentro. El surfactante contrarresta esta fuerza. Ahí tenemos la caja torácica. El contenido elástico de los pulmones tiende a recoger y tirar del pulmón hacia adentro. Entonces, a medida que los pulmones se alejan de la caja torácica, la cavidad se vuelve un poquito más grande, disminuyendo la presión. La caja torácica tiende a tirar hacia afuera del pulmón, agrandando la cavidad pleural y creando esta presión negativa. En resumen, esta es la presión que favorece que los pulmones se mantengan inflados. Pero esta presión también cambia. Dijimos que comenzamos con un valor negativo. Vamos a medirla también a medida que ocurre la respiración. En la inspiración estamos viendo que se vuelve más negativa incluso. Favorece mucho más la expansión de los pulmones. Pero en la expiración se vuelve un poco menos negativa. Llega incluso a estar en el mismo valor donde comenzamos. A medida que la caja torácica se mueve durante la inspiración, la presión se vuelve más negativa, pero en la expiración regresa a su valor asignado -4 o 756 milímetros de mercurio. Este valor de negativa es para recordar que se opone a las fuerzas que tiran del pulmón hacia adentro. Pero en realidad la presión medida es de 756 milímetros de mercurio. ¿Qué sucederá con un pulmón si cortamos a través de la caja torácica de ese lado? ¿Se colapsa o se expande? Correcto. El pulmón de ese lado va a colapsar por entrada de aire a alta presión de la cavidad torácica hacia la cavidad intrapleural, y esto es lo que se conoce como neumotórax. La diferencia de presión entre las presiones intrapulmonar e intrapleural crean la succión para mantener el pulmón inflado. Por lo tanto, si el aire atmosférico entra a la cavidad pleural, esta presión será mayor que la intrapleural, la presión intrapleural será mayor, y le ganará la presión que mantiene el pulmón expandido. Pero ¿por qué el pulmón contralateral no colapsa? Porque cada pulmón está rodeado de su propia pleura. Por lo tanto, los cambios en la presión intrapleural de este pulmón no van a afectar directamente al otro. Sin embargo, hay que añadir que sí se dan cambios. Se pueden dar cambios a nivel del mediastino, se desvía. Y también puede haber otras complicaciones. No es que simplemente no pasa nada al otro lado. Es que esta pleura se mantiene intacta y no tiene razón para colapsar. Ok. Entonces, durante la inspiración, los eventos que están ocurriendo son contracción de los músculos diafragma e intercostales externos. Esto permite el aumento del volumen de la caja torácica, que a su vez hará que la presión intrapleural se vuelva más negativa. Se expanden los pulmones, la presión intrapulmonar se vuelve negativa y el aire entra, favoreciendo su gradiente de presión. Durante la expiración, el diafragma y los intercostales externos se relajan. El volumen de la caja torácica disminuye, haciendo la presión intrapleural menos negativa. Los pulmones se vuelven a recoger. La presión intrapulmonar aumenta más que la presión atmosférica y el aire sale de los pulmones a favor de su gradiente de presión.
Ahí observamos los cambios en la presión intrapulmonar en rojo, intrapleural en verde y los cambios de volumen. Este es el volumen al que le llamamos corriente, tidal volume. Este volumen es el que entra y sale de los pulmones en cada inspiración y expiración y corresponde a 500 mililitros. Ahora, hay otros factores que pueden afectar el paso del aire hacia los pulmones: la resistencia a las vías de conducción y un factor que se llama compliance pulmonar. Primero, las vías aéreas a nivel de los bronquiolos pueden provocar resistencia al paso del aire. Las moléculas de gas encuentran resistencia normalmente cuando chocan con las paredes de la vía de conducción. El diámetro de esta vía afecta la resistencia. Si el bronquiolo está contraído, ¿qué ocurrirá con el aire? Definitivamente que la resistencia al paso del aire va a aumentar. Cuando el diámetro de la vía aérea disminuye, la resistencia aumenta, haciendo que más moléculas se choquen con la pared de la vía de conducción. ¿Qué pasará con el flujo? Disminuirá. El flujo de aire es inversamente proporcional a la resistencia. A mayor resistencia, menor flujo. Pero a mayor presión, mayor flujo. En un pulmón sano, la vía aérea típicamente ofrece poca resistencia, repito, en los pulmones sanos. Así que el aire pasa fácilmente hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Pero puede haber condiciones en donde se afecte la resistencia por acción de contracción y relajación del músculo liso de los bronquiolos, que ya lo vimos. Vamos a observar qué ocurre ante una descarga parasimpática. Se produce una broncoconstricción que aumenta la resistencia por disminución del diámetro de la vía de conducción. Ahora, aquí tenemos histamina. Histamina es una sustancia que se libera en reacciones alérgicas y produce broncoconstricción o broncoespasmo, haciendo más difícil la respiración. ¿Qué ocurrirá con adrenalina? Adrenalina tiene el efecto contrario, produce broncodilatación por acción sobre unos receptores celulares que se llaman beta, que producen broncodilatación, disminuyen la resistencia al paso de aire y aumentan el flujo adecuado. De ahí que las reacciones alérgicas muy severas que producen un broncoespasmo se aliviarán con sustancias que actúen como la adrenalina, como broncodilatadores. El factor compliance. Compliance tiene que ver con las propiedades elásticas del pulmón. Está determinada por dos factores: la propiedad de las fibras elásticas para poder ser expandidas y la tensión superficial dentro del alveolo. Aquí tenemos dos globos. Este globo está hecho de el clásico material de goma elástico, fácil de inflar a una mínima presión. Este globo tiene un compliance elevado. Los pulmones sanos son como este balón, como este globo, perdón. Este otro globo está hecho de una goma dura, un caucho duro, más difícil de inflar, tiene un compliance bajo. Este globo se parece a los pulmones con fibrosis pulmonar. Es una de las tantas patologías que producen alteración del tejido conectivo de los pulmones. Y el ejemplo aplicado es el del déficit de surfactante en recién nacidos prematuros. La tensión superficial dentro del alveolo. Cuando los niños prematuros no tienen surfactante, tendrán una baja propiedad de compliance. Sin el surfactante, el alveolo tiene una alta tensión superficial y va a colapsar cada vez que sea vaciado. En cada respiración al niño le va a costar lo mismo que la primera. Los alveolos colapsados se resisten mucho a la expansión y esta condición se llama síndrome de dificultad respiratoria del neonato. Pero la buena noticia es que el surfactante se puede administrar de manera exógena, farmacológica, a los recién nacidos prematuros.